tarde a todos e a todas. Estamos hoxe outra vez aquí en Vigo facendo unha nova actividade, organizando unha nova actividade desde a Asociación Galega de Amizade con Israel. Permitidme moi brevemente, para os que non a coñecedes, explicar por que nace e que pretende a Asociación Galega de Amizade por Israel. Eu resumiría en tres puntos fundamentais. Estatutariamente temos 6, pero eu resumiría en 3. Un primeiro punto que pode ser recuperar como parte da nosa memoria histórica como galegas e galegos o pasado, a presenza, a pegada da presencia secular do pobo xudeu entre nós, o pobo xudeu que conviviu armónicamente co pobo galego durante séculos, deixou unha pegada que como parte da nosa memoria, da nosa alma como galegos, é intención da asociación recuperar na medida do que nós poidamos e dinamizar para que institucións institucións recollan a tarefa. Un segundo punto que sería o que nós entendemos como banalización do holocausto. Probablemente hai unha afición, sobre todo por parte de certa esquerda, de recoller grandes palabras pensando que esas grandes palabras polo seu tamaño son máis demoledoras e o único que fan é quitarlles a alma, banalizarlas. Hoxe en día falase de apartheid, falase de holocausto alegremente, o cal é un insulto para os que sufriron o holocausto de verdade e os que sufriron o apartheid de verdade. Nós creemos que na medida das nosas posibilidades combatir esa banalización da Shoah, porque agora que por lei de vida os que foron testemunha directa daquela catástrofe que asolou o corazón de Europa no século pasado, que por lei de vida empezan a desaparecer, é a obriga de todos aqueles que militamos na condición de seres humanos manter vivo ese facho para que nunca volva a repetirse un feito semellante. E un terceiro punto que é, desde a modestia da asociación, tentar achegar información ao empobrecedor pensamento políticamente correcto co que se enfoca normalmente o conflito do Medio Oriente. Unha información sesgada, moitas veces a mantenta, información que a forza de ser falsa ou non completamente veraz, o único que fai é non entender o problema, e nós, na medida das nosas posibilidades, queremos achegar, dar información para que canto máis información, a posición e a visión do conflito, dun conflito que non é de branco e negro, de bons e malos, canto máis información teñamos, máis fácil será de entenderlo. Vou poñer un exemplo de hai uns días. Hai poucos días hubo unha conferencia en Santiago na que participaba Xosé Manuel Beiras, participaba tamén un representante saharaui e participaba o que a lo menos é así considerado normalmente o representante oficioso palestino en Galiza, Galez Ibrahim, o dono do Hotel Araguaney, da Fundación Araguaney. Ali el dixo, entre outras cosas, que Israel e Palestina son a cabeza visible dun gran enfrontamento regional. A diferencia é a desigualdade do poder entre israelíes e palestinos, bloqueados económica e territorialmente. Hai un proxecto entre Occidente e o sionismo para facer un Estado xudeu segundo o modelo do povo escollido e do gran Israel, ultrarreligioso, uniétnico, con territorios de Cisjordania e Gaza ocupados, onde puideran reunir a todos os xudeus do mundo. Estados Unidos defende a Israel por ter bases militares no Oriente Medio unha vez que se descubriu petróleo nos países árabes. Queren que non volvamos a estar unidos e sementan a rexión de totalitarismos e oligarquías. Aos sionistas interésales porque así teñen un paraíso fiscal. Israel é unha base militar e económica do capitalismo internacional. Que alguén poda decir algo así. Eu comprendo que sempre o recurso ao vitimismo é un recurso fácil, pero alguén pode decir unha barbaridade como esta sin ter resposta, pois é un erro e unha barbaridade para que queda de verdade entender o conflito. Xa remato cunha breve semblanza de hoxe temos a
o prazer e o honor de contar con nós un dos mellores coñecedores non só do conflito, moito máis alá, da historia do xudaísmo, da historia de Europa como Pilar Orala fala da alma xudea de Europa, dos males que xa son patoloxías en moitos casos do antisemitismo, judeofobia, que Gustavo denominada. Gustavo Perennik, escritor, xornalista, é licenciado polas universidades de Buenos Aires e de Jerusalén, completou en Nova York os seus estudos de doutorado en filosofía, cursou humanidades nas universidades de Sorbona en París e San Marcos en Perú e en Uppsala en Suecia. Escribiu 10 libros que recibiron excelente crítica e premios literarios internacionais e publicou centenares de artigos en varios idiomas acerca do xudaísmo, a modernidade, a xudeofobia, o conflito do Medio Oriente, etc. As súas colaboracións no Estado español apareceron en diversos xornais, tanto diarios convencionais como digitais, e recalcar especialmente destacar a revista crítica de pensamento o Cato Blepas, dirixido polo filósofo Gustavo Bueno. Participou en decenas de programas de televisión, incluídos debates en Televisión Española e Televisión de Galicia. Foi distinguido como profesor sobresaliente pola Universidade Hebrea de Jerusalén, na que disertou en varios idiomas e na que dirixiu os programas cuadrienal e preparatorio e creou o programa Shell de Estudos en Castelán. Foi director executivo mundial do Centro Educativo Sefardí e na Argentina foi fundador, director do Centro Hebreo Yonah e conduciu un espacio de televisión semanal. Desde o ano 89, profesor convidado a dictar conferencias universitarias en 100 cidades de 50 países, Estados Unidos, China, Europa, Latinoamérica. En España, disertou nas universidades de Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Tarragona, en Girona, en Valladolid, en Vigo, en Bilbao e outras. 2000 estudantes seguiron o seu curso A natureza da xudofobia, que se transmite en varios idiomas por internet. Publicado originalmente pola Universidade de Panamá, o seu libro A xudeofobia foi editado en España, en Barcelona, no ano 2001, e a súa versión en portugués foi publicada no 2002. Máis recentemente, en Barcelona, publicou o libro España descarrilada, prologado pola xornalista e exdiputada Pilar Rahola. Os seus últimos libros de ensaios son Grandes pensadores de 2005, Notables pensadores no 2006, e a súa última novela publicada é El silencio de Darwin, tamén no 2006. E máis nada, deixo vos con Gustavo Daniel Perennik. Gracias, Pedro. Es un honor estar nuevamente con vosotros recordando nuestra última actividad en el Fado de Vigo, en el foro de Fado de Vigo, que fue realmente magnífica y con el mejor recuerdo de Galicia. Estoy feliz de haber retornado a ella, esta vez con una doble felicidad por el hecho de que Agay ya es una realidad, que cuenta con un honorabilísimo presidente que me da el placer de presentarme esta noche. Y Pedro, los que seguimos de cerca, ¿cuánto te ha costado en salud mental y en paz espiritual el poder asumir en plenitud tu presidencia? Valoramos mucho tu esfuerzo, tu valentía y te deseamos lo mejor. Y a mi querido amigo Miguel Bo, que estuvo en la mesa fundadora y es el motor de alguna manera de esta asociación, adelante, hay mucho horizonte todavía por cubrir. Pero en todo caso ahora ya jugamos de locales. Los que invita es Agay, y voy a compartir con ustedes una serie de reflexiones acerca de la judiofobia hasta el antisionismo, el camino que ha recorrido la demonización del pueblo judío y de su Estado a los ojos europeos. Y para ello me gustaría dividir mi presentación en 4 partes, o 3 y un brevísimo prólogo. El prólogo es más que nada informativo, diría informativo semántico. Y las 3 partes son de este modo. La primera, aquello en lo que la mayoría de la gente coincidiría, aún los más críticos del Estado de Israel, aún los que ven con malos ojos una fundación como Agay, coincidirían en la primera parte de lo que voy a tratar de mostrar. La segunda parte es en aquello en donde la mayor parte no coincidiría inmediatamente, pero después de un diálogo
podríamos, y de un diálogo racional, como el que se de nuestros críticos, podríamos llegar a coincidir. Y la tercera parte es la innovación en la cual probablemente los miembros de AGAI aquí presentes, la abrumadora mayoría del público europeo sentiría de inmediato que hay algo falso en el planteamiento, y entonces es el mayor desafío para mi presentación. La parte informativa, el prólogo informativo, es respondiendo a una insinuación que de algún modo Pedro ya hizo. ¿Por qué motivo judeofobia en vez de antisemitismo? Lo he dicho, lo he escrito, pero para aquellos que aún no escucharon la explicación valen algunas pocas palabras. Los términos antisemitismo y judeofobia nacieron en la misma época, uno en 1879 y otro en 1881, creado el primero por un alemán, un panfletista alemán llamado Wilhelm Marr, y el segundo, judeofobia, por un pensador nacional judío, Leon Pinsker. El primero tuvo mucho más éxito, por motivos que podríamos conversar en otra ocasión, el término antisemitismo. Pero es un término equívoco, primero porque semitas no hay, no existe la raza semita, los judíos no son una raza, y suponer que un judío de Suecia con uno de Etiopía junto con un árabe de Marruecos pertenecen a una subraza es absurdo. El término semita es un término idiomático, no racial. Mucho peor que ello es que semitas no hay hoy, pero en el remoto pasado los hubo, pero antisemitas no hubo nunca. Personas, partidos políticos, ideas, corrientes, diarios, movimientos en contra de los semitas jamás existieron. Por supuesto que hubo muchos movimientos de ese modo en contra de los judíos, pero llamarlos antisemitas peca de un segundo error, y es un error ya no semántico sino ideológico. El prefijo anti con el sufijo ismo en casi todos los idiomas supone una idea que viene a contrarrestar otra idea. Antisocialismo, antimodernismo, antiexpresionismo vienen a refutar una ideología. El antisemitismo mal llamado no viene a refutar ninguna ideología, no es una idea que se plantea en contra de otra idea, es un movimiento de odio y como tal merece un nombre que nos permita reconocerlo como movimiento de odio inmediatamente. El término antisemitismo permitía antes de la Segunda Guerra Mundial, de la Shoah, del Holocausto, que alguien que dijera de sí mismo yo soy antisemita recibiera como respuesta, bueno, yo no comparto contigo tu opinión, pero la respeto, cuando en rigor no había ninguna opinión, había odio descarado. El Holocausto desnudó a tal nivel la brutalidad intrínseca de la judeofobia que ya poca gente a partir del Holocausto acepta, proclama de sí misma yo soy antisemita. Para ello utilizan otro término, que es yo soy antisionista, que permite también que aún el bien intencionado suponga, bueno, yo no comparto contigo la idea, pero respeto tu opinión. Cuando lleguemos a la tercera parte de la exposición voy a tratar de mostrar que aquí tampoco hay opinión. Pero fundamentalmente en el prólogo el término antisemitismo supone una idea en donde no hay. En cambio judeofobia, si bien todavía genera cierta resistencia, es un término mucho más preciso, que apunta a donde debe apuntar, al objeto del odio, a una característica eminentemente irracional de este movimiento. Sé que fobia en griego quiere decir miedo, pero esto es solo en psicología, en ciencias sociales, fobia significa odio, y de ahí el término xenofobia. La diferencia entre la xenofobia y la judeofobia es lo que deberíamos analizar en segundo lugar. Hecho el prólogo semántico, digamos que les anuncié que en mi primera parte diría algo que todo el mundo, o que casi todo el mundo aceptaría, y es que la judeofobia es un mal. Odiar a un grupo, endilgarle a un grupo males que no le corresponden individualmente, suponer que un grupo es responsable de males que alguno de ellos real o ficticiamente cometen, es un error. Y por lo tanto, del mismo modo como la xenofobia, la misoginia, la violencia contra los niños son lacras de la sociedad que deben ser superadas, la mayor parte de la gente admitiría la judeofobia también. Es un mal.
no solamente porque, como dice muy bien la plataforma de Agay, hay una deuda cultural de Occidente para con sus raíces hebraicas, aun si el pueblo judío no hubiera aportado nada a la humanidad, igualmente la judeofobia es injustificable. El odio contra un grupo no se mide por cuánto este grupo vale o no. Todas las personas y los grupos deberían ser respetados y por lo tanto cuando hay un movimiento de odio que se descarga contra alguno de ellos, debería recibir nuestra condena. Esto lo admitiría, aunque sea racionalmente, la mayor parte de la gente. La segunda parte, que es la que admitiría ya menos gente, es que la judeofobia no es un odio como los demás. Es malo, pero cuando le pido a alguien que entienda que no es solamente malo, sino que es bastante más peligroso que los demás, y ahí supone que hay una especie de exageración de quien plantea esto y una especie de etnocentrismo. Bueno, después de todo, hubo muchos genocidios a lo largo de la historia humana. ¿Por qué estáis obsesionados vosotros los judíos con el holocausto nazi? En rigor, todas las guerras traen genocidios, este fue un genocidio más. Y aquí empieza lo que podríamos llamar, no una banalización del holocausto, esa ya es malintencionada, pero sí una relativización. El holocausto y el odio antijudío son uno de muchos, y por lo tanto, proponernos enfrentar a uno o a uno más que a los demás es una especie de discriminación conceptual que no cabe. En rigor no es así. No hubo holocaustos en la historia humana y no hay genocidios en todas las guerras. Hay algunas guerras que produjeron genocidios, pero ninguna holocausto, y por eso mereció un nombre en particular la matanza sistemática de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, la tercera parte de los judíos que había en el mundo en ese momento. Mereció un nombre y un estudio separado porque jamás en la historia humana una nación adoptó para sí una ideología que incluía que el exterminio físico de otra nación, incluido al último bebé judío que naciera en Mozambique, era un enemigo de la nación y debía ser exterminado. Este plan sistemático, aplicado del modo más sádico imaginable, no tiene paralelo con otros genocidios que hubo. Y por lo tanto merece un estudio separado y un homenaje especial a las víctimas que lo sufrieron, por lo menos de parte de sus sobrevivientes. Ahora, ¿en qué la judeofobia es distinta del resto de odios de grupo? Yo le mencionaba antes la xenofobia, que semánticamente tiene un origen similar. Pero hay una diferencia profunda entre una y otra. O digamos, hay varias, pero quiero señalar 2 o 3. El xenófobo, el individuo que odia a los extranjeros, nos trae en general 2 argumentos por el cual los odia. Resumo muy simplistamente, pero se repite en cada circunstancia. Odia a los extranjeros porque corrompen la sociedad en la que vivo, aumentan la tasa de criminalidad, la sociedad es peor con ellos, es más sucia, es menos organizada, etc. B, odio a los extranjeros porque me quitan las fuentes de trabajo. Había un cartel del National Front en las elecciones en Inglaterra que me tocó vivir de cerca, que como propaganda decía 200.000 pakistaníes en Inglaterra igual 200.000 ingleses desocupados. Para un inglés esto era muy convincente, sobre todo si estaba desocupado. Parecía, si yo echo a un pakistaní, ya tengo un puesto de trabajo, lo que debo hacer es echar al extranjero del país. Pero este argumento se reitera. ¿Y qué son estos argumentos de la xenofobia? Una incorrecta interpretación de la realidad. Porque hay una realidad. Hay crimen en la sociedad y hay desocupación. La incorrecta interpretación pasa por el hecho de que no son los extranjeros los culpables. En la mayor parte de los casos, los extranjeros, sobre todo en la primera generación, no aumentan las tasas de criminalidad del país, y además que ellos son víctimas de la situación económica de un país, no son sus provocadores. Por lo tanto, es, además de injusto, erróneo, endilgarle a ellos la culpa por la desocupación que hay en un país. Pero el hecho es que aquí hay una realidad visible, patente, que se interpreta incorrectamente.
La judeofobia no tiene nada que ver con la interpretación incorrecta de la realidad. Porque los argumentos del judeófobo no son esta distorsión. ¿Cuáles son los argumentos del judeófobo? ¿Por qué odio a los judíos? Porque mataron a Cristo, porque tienen un plan secreto para dominar el mundo, porque ya lo dominan el mundo, o dominan diversos aspectos del mundo, controlan la prensa del mundo, los bancos del mundo, porque son un virus que nos contamina, porque son todos racistas o inventan el racismo, porque inventan la historia, haber inventado el holocausto, por una veintena de mitos antiguos, como son todos leprosos, contagia la lepra, medievales, como son malditos de Dios, utilizan sangre de niños cristianos en sus rituales, o modernos, como el de la conspiración judía mundial. Estos mitos no son una distorsión de la realidad, son fantasía pura, una fantasía arraigada en siglos, de la cual es muy difícil desprenderse a partir de argumentos racionales con los cuales el que quiera contrarrestar la judeofobia intente, digamos, desmantelarla, desactivarla. Estos argumentos, al ser enteramente irracionales, basados enteramente en fantasía, no permite que quien quiera discutir con ellos pueda tomarse de la hilacha de alguna realidad mal interpretada para interpretarla de otro modo. Si alguien me acusa de que yo soy deicida y lo maté a Dios, no puedo responder de ningún modo, por más que diga yo no estuve ahí, no sé, no lo conozco, no sé de qué me hablas, yo no maté nunca a nadie. Ningún argumento va a servir para calmar a aquel que vea en un judío a un deicida, es el que mata a Dios permanentemente. No hay interpretación de la realidad mal hecha, hay una fantasía que la aplica sobre su objeto de odio. De aquí que una de las características visibles de la judeofobia que sorprende es que no hace falta judíos para que haya judeófobos. Yo traigo muchas veces el ejemplo de Shakespeare, Shylock. Se lo voy a traer una vez más. Hay muchos otros, pero este es muy conocido. Conocéis a William Shakespeare, unas 40 dramas escribió. El más famoso de ellos, el más popular, fue El mercader de Venecia, en donde hay un personaje bastante antipático que se llama Shylock, el judío. El judío Shylock salía a escena con la nariz grande y las uñas muy largas y ojos saltones amenazantes, y la gente le gritaba y atacaba judío y lo insultaba. Lo notable de esta obra, dicho sea de paso, Shakespeare no fue judeófobo. Tengo un artículo en internet al respecto, los invito a ver a quien quiera por lo menos leer por qué puede argumentarse que en Shakespeare no hubo ninguna intención judeofóbica, sino todo lo contrario. Pero lo que quiero destacar aquí es: Shakespeare escribió El mercader de Venecia en 1596. Los judíos habían sido expulsados de Inglaterra en el año 1290. Es decir, 300 años sin judíos en Inglaterra. Shakespeare nunca conoció a un judío, su padre no, su abuelo no, los bisabuelos de la audiencia que venía a gritar contra el judío nunca vieron un judío, y sin embargo la judeofobia perduraba. Esta es una de las características notables de este odio que no comparte con ningún otro. Uno no puede ser misógino si no hay mujeres, no puede ser xenófobo en un país donde no hay extranjeros, y no puede ser racista si no hay negros o si son todos de la misma raza. En cambio, para ser judeófobo no requiero de la presencia de los judíos, al contrario, una buena parte de los judeófobos nunca vieron judíos, pero pueden serlo porque al ser esta no una distorsión de la realidad, sino pura fantasía, el judeófobo combate contra un judío estereotípico que él ha creado en su mente. Después lo aplica a la realidad. Después golpea al primer judío de carne y hueso con quien se encuentra. Pero lo fundamental es que él ya sabe qué significa ser un judío antes de conocer a ninguno. Ya sabe qué mito le está aplicando al judío antes de poder verificarlo con la realidad. Por eso la judeofobia es el odio más antiguo. Da Shoah, porque agora que por libre vida os que foron testemunha directo daquela catástrofe que asolou o corazón de Europa no século pasado, que por libre vida empezan a desaparecer, é a obriga de todos aqueles que militamos na condición de seres humanos manter vivo ese facho para que nunca volva a repetirse un feito semellante. E un terceiro punto, que é, desde a modestia da asociación,
tentar achegar información ao empobrecedor pensamento políticamente correcto co que se enfoca normalmente o conflito do Medio Oriente. Unha información sesgada, moitas veces a mantenta, información que a forza de ser falsa ou non completamente veraz, o único que fai é non entender o problema, e nós, na medida das nosas posibilidades, queremos achegar, dar información para que canto máis información, a posición e a visión do conflito, dun conflito que non é de branco e negro, de bons e malos, canto máis información teñamos, máis fácil será de entenderlo. Vou poñer un exemplo de hai uns días. Hai poucos días hubo unha conferencia en Santiago na que participaba Xosé Manuel Beiras, participaba tamén un representante saharaui e participaba o que a lo menos é así considerado normalmente o representante oficioso de Palestina en tres puntos fundamentais. Estatutariamente temos 6, pero eu resumiría en 3. Un primeiro punto que pode ser recuperar como parte da nosa memoria histórica como galegas e galegos o pasado, a pegada da presencia secular do pobo xudeu entre nós, o pobo xudeu que conviviu armónicamente co pobo galego durante séculos, deixou unha pegada que como parte da nosa memoria, da nosa alma como galegos, é intención da asociación recuperar na medida do que nos poidamos e dinamizar para que institucións institucións recollan a tarefa. Un segundo punto que sería o que non Boa tarde a todos e a todas. Estamos hoxe outra vez aquí en Vigo facendo unha nova actividade, organizando unha nova actividade desde a Asociación Galega de Amizade con Israel. Permitidme moi brevemente, para os que non a coñecedes, explicar por que nace e que pretende a Asociación Galega de Amizade con Israel. Eu resumiría, os entendemos como banalización do Holocausto. Probablemente hai unha afición, sobre todo por parte de certa esquerda, de recoller grandes palabras, pensando que esas grandes palabras polo seu tamaño son máis demoledoras, e o único que fan é quitarlles a alma, banalizarlas. Hoxe en día falase de apartheid, falase de holocausto alegremente, o cal é un insulto para os que sufriron o holocausto de verdade e os que sufriron a apartheid de verdade. Nós creemos que, na medida das nosas posibilidades, combatir esa banalización